yo en náhuatl diría que Nehuatl ni san Tlaxcalpapayan. Yo soy una tortilla martajada de varios maíz. Eso después me influenció porque mucha de esa biblioteca masónica yo la encuentro de niño, y como me daba mucha curiosidad todo ese halo de misterio que tenían esos libros, me voy como yendo un poco por la línea de pues el ocultismo, quizá, esa filosofía oculta. Como Estado-nación, a nosotros los mexicanos nos han mentido mucho, ¿no?, a la población sobre quiénes somos. El punto es que pues sigamos rescatando la cuestión histórica para saber quiénes somos, porque hay tesoros muy grandes, y no me refiero a tesoros de oro y plata, sino tesoros arqueológicos muy importantes en toda nuestra zona, no nada más en Texcoco Centro. Yo desde niño, desde la primaria, quería estudiar música, ¿no? Estaba muy influenciado por la música que escuchaban mis padres. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia. En esta ocasión me acompaña un querido amigo, un músico, estudioso de muchas disciplinas, especialmente de la historia, y algo muy, muy interesante y que hace único y muy especial a Edgar Ramírez, un entusiasta del rescate de la lengua náhuatl en nuestra región. Una persona que ya quienes lo conocemos pues tenemos el gusto y el placer. Y para quien todavía no ubique a Edgar Ramírez, también es youtuber. El canal de Edgar se llama El Sucio Rincón de Edgardo, que es respecto a música, libros, filosofía, historia y lengua náhuatl. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, Edgar. Hace unos 10 años que no nos veíamos. Bueno, no sé cuánto, no sé, mucho. Tuvimos el gusto de tocar juntos en una banda de rock que se llamaba Doña Blanca. Hace, pues sí, más o menos 10 años ya. Algo así como 10 años. 9, ¿no? 10 años. Sí, por ahí. Entonces compartimos muchos momentos, compartimos muchas cosas muy bonitas, muchas anécdotas. Afortunadamente todas ellas positivas. Nunca nos tocó estar como en alguna situación, no sé, que nos marcara negativamente o que... Puro rock and roll y amistad. Sí, puro rock and roll y amistad y dedicarnos a pasarla bien, porque ese era el objetivo de lo que hacíamos, ¿no? Pero hoy en día este programa, mi querido Edgar, tiene como objetivo que las personas a quienes yo admiro, a quienes considero que hacen una aportación importante y que se tiene que reconocer y se tiene que difundir, que se conozcan, ¿no? Por eso, Líderes que hacen la diferencia se trata de personas muy especiales y únicas que como decía, yo les tengo un cariño y una admiración. Y por supuesto, querido amigo, que tú no podías quedar fuera de este espacio. Gracias a ti, Edgar, por aceptar. Vámonos al principio, querido Edgar. ¿Quién es tu familia y quién es la persona de tu entorno cercano que más te ha influenciado? Ya. Pues yo en náhuatl diría que Nehuatl ni san Tlaxcalpapayan. Yo soy una tortilla martajada de varios maíces, porque pues tengo de todos lados. Mi familia una parte viene de Veracruz, del puerto, otra parte de Salina Cruz, de los dos mares, y otra viene de Hidalgo. Entonces por ahí platicaba, ¿no?, con mi papá hace unos días, ¿no?, que los tatarabuelos del lado paterno unos hablaban ñañú o tomí, otros hablaban náhuatl, otros hablaban ya español, y pues del lado materno, las dos familias son familias del mar, totalmente unidas a esa parte del mar, y pues nosotros caemos aquí en Texcoco, ¿no? Y una de las personas que más me influye en general en toda mi vida, y sobre todo en la línea pues de estudio que tengo ahorita con la cuestión histórica náhuatl, filosófica y musical, es mi abuelo materno, el abuelo Arturo González Ramírez. Pues fue una persona poco reconocida porque él no quería, pero fue muy importante en la consolidación de la transformación petrolera en México en mediados del siglo XX. Él fue ingeniero mecánico electricista de Pemex, fue un tiempo superintendente de obras y subdirector, si mal no recuerdo.
Entonces, o sea, a pesar de que él era una persona muy estudiada, muy preparada, era una persona que le gustaba hacer de todo tipo de cosas. Él era pintor, pintaba al óleo, el abuelo escribía algunos cuentos. También le gustaba mucho la música, compraba instrumentos pero no los sabía tocar, pero ahí los tenía. Mi primer guitarra fue una que él compró en los años 60. ¿Y todavía la tienes? Y todavía la tengo y todavía suena. Sí, y entonces él me influye. Una de las cosas que él también tenía, él fue masón. Un masón rebelde, aparte porque no terminó su camino. Su formación. Su formación, ¿no? sí, si mal no recuerdo, solo terminó siendo maestro masón, que es como el grado 16. Pero decía, mi abuela era... no era una persona aferrada a las cosas. Si no le gustaba algo, lo dejaba. Bueno, no exactamente. El punto es de que él decía que a pesar de que la formación masónica era interesante, la gente dentro de la masonería no siempre seguía sus preceptos, pero eso después me influenció porque mucha de esa biblioteca masónica yo la encuentro de niño y como me daba mucha curiosidad todo ese halo de misterio que tenían esos libros y algunas cosas interesantes que contaba el abuelo que aprendió ahí. Me voy como yendo un poco por la línea de pues el ocultismo quizá, esa filosofía oculta. Y bueno, aparte mi abuelo era una persona que viajaba mucho, ¿no? Entonces siempre nos instaba a aprender cosas nuevas, nos decía que era importante que nosotros supiéramos hacer muchas cosas, que no nada más habláramos de una sola perspectiva, y creo que en mi vida él fue una gran influencia. Le gustaba la fotografía también, es que era increíble, el abuelo era maravilloso, tenía sus cámaras fotográficas que las perdió en un viaje alguna vez. Sí, una persona muy interesante. O sea que era una persona muy llena de virtudes, y finalmente ese ejemplo fue tan decisivo para ti que hoy en día podrías decir que ha sido la figura más influyente para ti, ¿no, Edgar? Sí. Definitivamente. Oye, amigo, ¿y a qué te gustaba jugar cuando eras niño? O sea, ¿eras un niño que iba al campo, eras un niño que estaba en casa, o las dos? ¿Cómo era esa parte? Pues nosotros, yo y mi hermano, cuando pequeños, éramos entre niños noventeros que estaban ahí jugando en la computadora, videojuegos, y en la casa viendo televisión, Dragon Ball y así. Pero también nos gustaba mucho ir a los campos de sembradíos, estos que están ahí entre Huexotla y Huatlinchan, a recoger tepalcates y a jugar ahí en las milpas, a los terrones. O íbamos, por ejemplo, al templo de Hecatl, que está ahí en Huexotla, que mucha gente de aquí más o menos lo ha de reconocer. Entonces es el circular, ¿no? El circular, exactamente. Nosotros ni sabíamos qué era, ¿no? Pero era así como una cosa maravillosa ir ahí, ¿no? Y encontrar tantas cositas. Pues, está lleno, o sea, tú volteas la mirada y está lleno de pedacitos de tepalcates. Sí, ya ahorita muy tristemente, debido a la urbanización, pues muchos de esos campos ya no existen. O ya están llenos de casas, ¿no? Dicen los maestros en las montañas: Canintitlaoltocas, ¿dónde vamos a sembrar maíz si ya se siembran puras casas? Entonces, bueno, esos eran más o menos nuestros juegos. Mi hermano y yo hablábamos mucho de ir a la montaña, al monte Tlaloc. Nosotros ni sabíamos cómo se llamaba, ¿no? Pero crecimos viéndolo y era como un lugar al que queríamos llegar, pero pues tan pequeños y tan lejos, además, entre comillas, pues no íbamos a llegar, pero sí. Fue como una cosa híbrida. Casa, videojuegos, estar en la tierra jugando. Excelente. Pues fíjate qué combinación tan padre, ¿no? No estabas desligado de la vida de un niño noventero, pero tenías el campo, la naturaleza, la historia de nuestra región a la mano. Abriendo la puerta de casa, estaba eso ante tus ojos. Oye, querido maestro, ¿dónde hiciste la secundaria? En Lomas de Cristo, en la escuela... ¿Qué? Ay, no me acuerdo ni cómo se llama. La pero que está ahí en Lomas. La de Lomas, sí. ¿Y la preparatoria, máster? No me preguntes eso. ¿Por qué? En la prepa 100. No lo hagan, chicos. No se metan a la prepa 100. ¿Por qué no te gustó? No, yo quería ir al CCH Oriente. ¿Y por qué no fuiste? Cosas de padres. Me decía mi papá: no, te vas a volver un vago si vas al CCH. Realmente mi papá sí quería que fuera al CCH, pero mi mamá tenía miedo de que me destrampara. Al final sí me destrampé un poco, entonces bueno. Pero moderadamente. Ajá, o a la EPT. Todos en Texcoco queríamos ir a la EPT, ¿no? Bueno, la mayoría. Sí, y éramos pocos los privilegiados, ¿eh? Ahí sí, hermano, no tengo nada que argumentar. Tienes toda la razón. EPT,
por siempre. Oye, maestro, entonces estás aquí en la Prepa 100. Por cierto, para quien no sea de nuestra región, la Prepa 100 es una preparatoria con una buena reputación académica, pero muy opresiva. O sea, es sumamente estricta, no hay prácticamente libertad de nada, es como una secundaria a nivel prepa. O sea, es muy cerrado, la disciplina es muy estricta. Entonces, bueno, por eso mi querido Edgar, pues, tiene esa cuestión que nos ha comentado. Y después sucede algo muy interesante en tu vida, Ed. Dentro de todos los ámbitos que tú podías haber decidido, porque hasta donde entiendo, tu papá es arquitecto, entonces podías haberte, pues, quizás dedicado a algo similar, ¿no? Algo que tuviera que ver con las cuestiones tal vez de la ingeniería por tu abuelo, de la arquitectura por tu papá, pero creo que tomas el camino más loco que pudiste tomar. Decides estudiar música, pero no solamente a un nivel amateur, o no es que fuera a la Casa de la Cultura de... No. Edgar se inscribe a una de las instituciones donde se enseña música a nivel profesional más reconocidas del país y que además tiene reconocimiento a nivel internacional, que es la Escuela Fermata. ¿Cómo es que te decides a ser músico? ¿Y cómo es que tus papás te dejan ser músico, Edgar? Pues afortunadamente tengo unos padres muy buenos y de cierta forma permisivos. Yo desde niño, desde la primaria, quería estudiar música, ¿no? Estaba muy influenciado por la música que escuchaban mis padres y un poco por la que escuchaba mi abuelo, el abuelo Arturo. Entonces, pues a mí me apasionaba. Y yo quería estar dentro del mundo de la música clásica, la música académica. Quería estudiar guitarra clásica. No continué y después descubrí toda la onda del rock y toda esa música más contemporánea, comillas. Y luego veo toda esta onda de los estudios de grabación y de las técnicas de grabación y toda esa tecnología que hay al respecto de eso y me llama mucho la atención en la época de la prepa, ¿no? Y dije, bueno, quizá no tengo ya la edad para meterme al mundo académico de la música, pero sí sería muy interesante explorar esa cuestión de la producción musical. Y entonces fue por eso que decidí entrar a esa carrera de ingeniería en audio y producción musical en Fermata, donde nos dieron música, pero más especializado en la cuestión de esto que hablábamos, de los fierros, ¿no? Y de todas estas técnicas de grabación. Micrófonos, de técnicas de grabación, de todo lo que tenga que ver con producir música, ¿no? Así es. Y aparte ahí mismo en Fermata te enseñaron la parte del instrumento, ¿no? Porque finalmente Edgar toca piano, toca guitarra, toca jarana. ¿Qué más tocas, Edgar? Canto un poco y el bajo, y ya está ahí. No, pues y bastante bien, ¿eh? Toca excelente y canta muy bien. No se anima mucho, porque cuando tocábamos con Doña Blanca casi él no quería cantar, pero sí, es una voz muy entonada y finalmente pues tienes esa noción musical, ¿no? Uh-huh. El tema de... pues dominadísimo de la ejecución de la guitarra. Finalmente Edgar era nuestro guitarrista y era un maestrazo, o sea, yo nomás le hacía el cuento y lo acompañaba, pero el que hacía la belleza era Edgar. Oye, amigo, y entonces comienzas a ir a Fermata, comienzas a conocer gente del entorno musical. ¿Qué experiencia nos puedes platicar de haber estudiado música? Bueno, es un ambiente, al menos el de Fermata en esa época, cuando estaba en el Pedregal, era un ambiente raro, muy raro. Como tal, había muchos egos entre los chicos y era un poco extraño convivir con ellos, ¿no? Y musicalmente, bueno, estudiar música es muy bello, pero sí es una disciplina constante, ¿no? La de estar tocando un instrumento es como el ejercicio. Yo siempre he pensado que es como hacer ejercicio, tocar un instrumento. O sea, lo dejas un rato y ya no tienes la misma condición física, lo mismo. Entonces es muy bello, pero es demandante en ese sentido. Y la cuestión de la ingeniería en audio era interesante, porque veíamos cosas ya muy técnicas, pero también muy prácticas, lo cual era muy curioso. Y era un poco de, sí, seguir un poco los cánones de la ingeniería de audio, pero también improvisar dentro de los conocimientos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace un ingeniero, con base en su expertise, pues ingenia para mejorar cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y aquí fíjate, al final de cuentas me retracto de lo que dije, sí seguiste hasta cierto punto el camino del abuelo,
de la ingeniería, Un poquito. Solo que en el ámbito del audio, de la música y de la producción que tenga que ver con eventos. Porque también, mi querido maestro, yo me acuerdo que estuviste colaborando un buen tiempo en entornos como por ejemplo el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ¿no? Tú eras parte de las producciones, tú tenías algo que ver ahí, o sea, usabas los fierros que tienen ahí, que por cierto tienen unos equipos bastante sofisticados. ¿Esto es correcto? No, solo estuve un rato haciendo prácticas, pero realmente no estuve así como tanto tiempo en el Bicentenario. Habría estado muy bueno, pero ya, tomé otros caminos después. Justamente sí, ya empecé a hacer algunos cursos en audio para televisión y luego en producción televisiva, pero era más bien como de medios audiovisuales. Entonces, después, por puro churro, entro al colegio de posgraduados como asistente de un segundo. Se me fue la onda. Como asistente de investigación, pues haciendo foto y video para algunos proyectos del colegio. Entonces, wow, me fue yendo como por ahí ese show. ¿Y todavía estás ahí en el colegio? Sí, todavía en colegio. ¡Ah, qué padre! O sea, actualmente, fíjate qué desactualizados estábamos de no vernos tanto tiempo. Yo no sabía que estabas en el colegio, hermano. Pues estás trabajando ahí desde esas épocas y eres parte de quien se encarga del tema audiovisual, vaya, ¿no? Fotografía, audio, grabaciones, lo que los investigadores necesiten respecto a estas herramientas. Sí, en el área de desarrollo rural. Yo creo que eso me llevó también a la cuestión, bueno, fueron varias cuestiones las que me llevaron también a la onda del náhuatl, pero sí, en desarrollo rural, pues haciendo fotos y algunos videos de algunos proyectos que se han hecho aquí en Texcoco, en el estado de Veracruz, cosillas así. ¡Wow! Quiero decirles, digo, quienes seamos de la región, sabemos perfectamente que el Colegio de Posgraduados es quizás la institución académica más fuerte y más importante del país en investigación agrícola, ¿no? En todo lo que tenga que ver con eso. O sea, ahí llega gente de todo el mundo a especializarse en maestrías y doctorados de altísimo nivel. Entonces, el hecho de que tú estés ahí, maestro, pues estás en contacto con algunas de las mentes más brillantes, con algunos de los investigadores más importantes en su área de la región. Y de ahí entonces, querido maestro, tomas la decisión de abrir tu canal. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo es que empezaste? Todos los que hacemos un canal, pues iniciamos por alguna razón, ¿no? Algunas las decimos, otras no las decimos, pero todos tenemos alguna razón, o varias, por las cuales abrimos un canal. ¿Cuáles fueron tus razones para abrir El Sucio Rincón de Edgardo? Bueno, yo voy a dar un poco de contexto anterior. Yo en 2017, pensando en estudiar francés, entro al Faro Texcoco buscando los cursos de idiomas, nada más como para hacer algo un rato. Y encuentro el curso de idioma náhuatl. Y a partir de ese 2017 a la fecha, pues digo, no, o sea, yo desde niño quería estudiar náhuatl. Y ahora encuentro la oportunidad y lo estudio y se me abre como un mundo gigantesco, muy grande. Y me vuelvo a conectar como con esa parte del niño interior que buscaba tepalcates y le gustaba la historia y quería ser arqueólogo. Entonces, pues entro de contacto con los grupos de estudio de la región y la gente que habla la lengua náhuatl, de nuestra variante, la variante Tetzicúcatl. Y años después, en pandemia más o menos, fue cuando abro el canal, pero lo abro, uno, para entretenerme por la pandemia, pero otro, porque veía que hacía mucha falta la difusión de la cultura y la lengua náhuatl en Texcoco. En parte, ¿no? Porque también decía, bueno, voy a hacer cuestiones musicales y voy a hablar de libros quizá, y un poco era improvisar. Pero en otra buena medida era hablar como de la lengua un poco y quizá hacer algunas clases. Fue por eso realmente que decido. El nombre sí fue así como una cosa de, ay, ¿cómo le pongo? Yo soy re malo poniendo nombres. Entonces, bueno, pensé, quizá algo provocativo, no lo sé. Aún sigo pensando si es un buen o un mal nombre. Así que si alguien tiene una sugerencia, muy bienvenida sería. A mí me gusta, porque efectivamente es provocativo, dices, El Sucio Rincón de Edgardo, pues ¿qué habrá ahí, no?
Entonces te incita, ¿no? Quizás un poquito morbosillamente decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué hace Edgardo que sea sucio? Y ya ves que da clases de náhuatl, entrevistas personas. Cuéntame, Ed, o más bien cuéntale a las personas que nos ven, ¿cómo qué cosas se hacen en el sucio rincón de Edgardo, que es tu canal? Hay entrevistas, ¿cierto? Uh-huh. Has entrevistado a tus maestros de náhuatl, has hecho reportajes, has documentado tus viajes a lugares de la región. Cuéntame, ¿qué contenido produces, amigo? Un poco era como seguir la línea que hacía en Faro en 2016 con un equipo de amigos que hacíamos los medios audiovisuales de Faro, y era hacer reportajes, ¿no? de un poco de vida cultural. Y me quedé con esa espina porque ya estuvimos en Faro como un año y después se desintegró. Entonces la idea es eso, es hacer reportajes del ámbito cultural. Obviamente ya como ha tenido mucho éxito lo de la cuestión náhuatl, pues un poco tendiendo a la parte náhuatl, pero en general a gestores culturales, gestoras y gestores culturales que pueda encontrar con proyectos interesantes. Esa es una parte. Lo otro es reportajes de algunos cuantos lugares de interés o eventos de interés. Quizás lo que menos he hecho. Quería hacer seguir explorando la parte musical, que fue lo que más hice en la pandemia, haciendo algunos cuantos covers musicales con amigos músicos de la región. Todavía está en pie hacer eso, así que si quieres hacer un cover musical o tienes toda una canción, podemos grabarla. Vale. O claro quien quiera colaborar en algo así, invitado es. Perfecto, ahí está la invitación, ¿eh? Y lo otro es hablar de la lengua y la cultura náhuatl de Texcoco. Uno a través de clases básicas de la lengua náhuatl y otro a través de entrevistas con la gente que habla la lengua en la región. Está en pie, pero no sé si lo logre por la carga de trabajo que requiere hacer videos, hacer un pequeño blog con capítulos hablando de sexualidad, otro hablando un poco de ocultismo y otra sección hablando un poco acerca de la historia de la parte de la evangelización y el contacto cristiano-católico con los pueblos de aquí, que es lo que sigue en el canal, que esa es la parte donde sí va a ser el sucio rincón, porque vamos a hablar pues, desde una perspectiva diferente, de colonial. Así es, pero básicamente de eso trata el canal. Es un poco de tocho morocho, ¿no? Pero todo girando en torno a la parte cultural y al rescate de nuestra historia, ¿no? Y algo muy padre, Edgar, porque te digo que antes, yo he seguido tu canal desde el principio. Te sigo, amigo, desde que hacías las entrevistas de Faro, desde que te parabas en la calle y le preguntabas a la gente, ¿qué opina de esto y qué opina del otro? Desde entonces. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Y quiero comentarte, amigo, no, creo que no te lo había dicho, pero si a mí me preguntaran quién te influyó o quién fue importante para que tú decidieras hacer un canal, fuiste tú. Porque yo te veía hacer esos reportajes en la calle y todo, y yo decía, ¡ah, qué padre! El maestro Edgar está haciendo cosas en la calle y está saliendo con su cámara. Y en un momento dado dije, eso está bien padre, yo también lo quiero hacer. Y entonces empecé. Entonces les platico en este momento que Edgar me influyó a mí para iniciar un canal. Pero entonces, amigo, entramos en esta parte que me parece tan interesante y que aporta tanto a la sociedad, porque hoy en día vivimos en un mundo en que pocas personas, muy pocas y cada vez menos, están interesadas en preservar la lengua náhuatl. Hoy, lamentablemente, los múltiples problemas de nuestro país, pero más marcadamente, por ejemplo, el racismo, el clasismo, las desigualdades económicas, hacen que incluso los hablantes pues ya no quieran hablar su propia lengua, ¿no? Incluso hay muchos a quienes ya les produce vergüenza, si me permites decirlo, es una tristeza terrible, pero así es. Entonces, yo creo que el hecho de que tú hagas cursos, de que entrevistes personas, de que estés en contacto con la lengua de nuestras tierras, la lengua originaria, es algo impresionante. ¿Qué es lo que más te conecta al náhuatl? ¿Qué es lo que más te gusta del náhuatl? Bueno, nuestra lengua madre es... yo siempre pienso que es como un cofre
que uno le saca tesoros y saca y saca y saca y no se acaban. Es muy amplia, es increíblemente amplia. Y en ese sentido la hace fascinante porque pues entre más uno le escarba, más se encuentra, ¿no? Entonces no encuentras con que hay un tope del conocimiento, no. Y eso abre a que las líneas de investigación pueden ser hacia muchos lados de la lengua. Y como es una lengua descriptiva, a través de ella podemos entender cómo eran los lugares antes, cómo se comportaba la gente antes, cómo eran las plantas, qué curan las plantas. Entonces, en ese sentido, no nada más nos ayuda para comunicarnos con otras personas que también lo hablen, sino para entendernos a nosotros mismos como integrantes de esta nación que ahora llaman México, para darnos identidad. Y aquí viene otra de las cosas más interesantes, ¿no? Como Estado-nación, a nosotros los mexicanos nos han mentido mucho, ¿no? A la población sobre quiénes somos. Entonces hay una gran cantidad de mitos enormes acerca de nuestro origen, y como la lengua mexicana o náhuatl fue una de las más usadas cuando hubo este contacto con los europeos y los católicos, pues permea en la mayor parte del territorio. Entonces eso hace que tenga mucho que ver con los locativos, con la comida, con con frases que hacen referencia a usos y costumbres, ¿no? Entonces, pues te da identidad, o sea, te das cuenta de que hemos vivido engañados mucho tiempo, de que el propio gobierno ha hecho o hizo un esfuerzo para desaparecer las lenguas originarias, y yo, al menos lo que he podido entender, fue en buena medida para borrarnos de la identidad. Entonces, al aprender, no nada más el náhuatl, cualquiera de nuestras lenguas ancestrales, pues te pones en contacto con quién eres, ¿no? Con tus orígenes, con quién eres de cara al mundo, y puedes llegar a otro país o hablar con gente de otras partes del mundo y le dices, bueno, nosotros somos esto porque pues yo pienso y lo entiendo a través, no de la lengua invasora extranjera, sino a través de la lengua que se gestó aquí hace miles de años. Entonces, eso lo hace increíblemente apasionante, ¿no? Oye, Edgar, en un momento dado, cuéntame alguna anécdota que hayas vivido aprendiendo náhuatl, pero alguna que sea muy representativa. Yo sé que todo, pero alguna ocasión, algún lugar o alguna persona donde haya sido muy significativo y haya estado el náhuatl presente. Uy, buena pregunta. Algo muy representativo. Bueno, tengo varias. Obviamente todas se ligan a mis maestros y maestras, los maestros y maestras de la montaña. Recuerdo mucho una cuando fuimos al Cerro Coacosco, que está en el pueblo de Santa María Tecuanulco, en la zona de la montaña de Texcoco. Y era la primera vez que iba al Coacosco, entonces iba con tres de mis principales maestros, el maestro Hermilo Herrera, y el maestro Néstor y el maestro Juan Pichardo. Y yo nunca había escuchado hablar a alguien pues con los espíritus de un lugar. Porque se tiene esa costumbre de pedir permiso, ¿no? Cuando va a un lugar antiguo. Bueno, cabe destacar que el Cerro Coacosco es muy importante en la región porque tiene vestigios arqueológicos pues prehispánicos, ¿no? Entonces, pues escuchar a los maestros platicar, ¿no? Como con los chanenques de ahí, pedirles permiso, para mí fue como muy fuerte en el sentido de ver esa gran conexión y ese respeto por los ancestros, por la naturaleza, por el mismo lugar, ¿no? Y pues eso a mí me impactó. Oye, maestro, porque supongo que no solo fue el hecho de escuchar náhuatl, sino fue todo, ¿no? El entorno. Me atrevo incluso a hablar, amigo, de pues como que la vibra, la sensación. Yo creo que lo que se sintió fue un todo. No solo fue hablar el náhuatl, pues eso ya lo habías escuchado y lo practicabas. Pero el hecho de ver y vivir, ¿sientes que hubo algo que podríamos decir paranormal en esos momentos, Ed? No funciona así. Cuando se habla en esos lugares para pedir permiso, la propia lengua náhuatl quiere decir, entre uno de las tantas significados de la lengua, del nombre náhuatl, sonido armonioso. Entonces justamente se habla con un tono,
con un ritmo específico en ese tipo de lugares para armonizarlos, para armonizarnos nosotros como humanos con el lugar y para armonizar el lugar en sí. Entonces, más que sentir tensión paranormal, sientes una conexión y sientes como cierta tranquilidad y cierta paz justamente por eso. ¿Podrías a lo mejor, Ed, darnos un ejemplo de alguna frase en náhuatl y decirnos qué significa alguna frase, no sé, pues de mediana extensión que tú tengas ahorita en mente, la que tú quieras? Bueno, una palabra. A mí justamente se usa en Tecuanulco para decir que ya amaneció. Es Yetlatlachipahui. Yetlatlachipahui quiere decir que ya arde. Tlatla es como arder, como cuando arde el fuego, y Chipahui es limpio. Entonces se dice que arde limpiamente cuando está amaneciendo, porque pareciera ser que el cielo arde como de fuego, pero aparte se ve limpio y cristalino por la propia luz. Entonces, justamente está aquí la cuestión de lo que hablábamos, ¿no? O sea, el náhuatl es descriptivo. Si te das cuenta, esta es una frase metafórica. Y incluso es poético, ¿no? Poética, justamente. Pero describe algo que vemos todos los días, ¿no? Un amanecer, pero vaya, de una forma muy, muy respetuosa, muy, muy, muy bonita, muy armónica, ¿no? Claro, pero yo quiero que las personas escuchen alguna frase un poco más larga, no solo una palabra. ¿Podrías decir alguna frase, maestro? Sobre todo porque quiero que experimentemos en el oído cómo se escucha el náhuatl. Muchos de nosotros, estoy seguro, tal vez ni siquiera hemos escuchado más que una que otra palabra suelta, pero ¿alguna frase, amigo, se podría? Sí, pues podría hacer la presentación básica. Ashkan nikan tikate, ikan toyolo, itechin mochan kunko, noil paki pampa nika. Estamos aquí, en tu venerable casa y pues mi corazón está feliz, estoy contento de estar aquí. Wow, es que suena muy bonito, ¿no? Sí, bueno, es muy diferente el acento de aquí, el acento Tetzicúcatl, al acento, por ejemplo, del náhuatl de la Huasteca, ¿no? Tengo amigos en la Huasteca y son acentos totalmente diferentes, ¿no? ¿Pero lo puedes comprender? Escuchado me cuesta mucho trabajo. De hecho, justamente con uno de mis amigos de la Huasteca, Miguel Ángel de la Cruz, Miguel Tonaltecpatl, que si estás por ahí, Miguel, escuchando, te mando muchos saludos. También tiene ahí su canal. Él es nahuablante nativo. Y decíamos, me acuerdo que una vez nos vimos ahí en Jalapa y le saludé así en náhuatl de aquí. Y me dijo, ay, no me hables así, que no te entiendo. De broma, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, leyendo algunos libros de cuentos de la Huasteca veracruzana, sí se entiende. Pero es nada más, es como cuando vas con alguien jarocho, y lo digo bueno, siendo yo también medio jarocho, pues a veces ni les entiendes, ¿no? Cuando hablan. Entonces, en parte es un poco eso. Es hasta cierto punto las tonalidades, por ejemplo, al hablar español, ¿no? Sí, es lo mismo. Si tú vas a Chiapas, hablan de una forma. Si tú vas a Tabasco, si tú vas a Sonora, si tú vas a cualquier lugar de la República, pues tal vez sí es castellano, es español, pero cada uno suena un poco diferente, ¿no? Y a veces sí, a veces hay cosas que no se entienden, ¿no? Ajá. A veces, aunque hablemos el mismo idioma, decimos, caray, no sé a qué te refieres o por qué dices eso. Es así el náhuatl también, entonces, maestro. Sí, pero en esencia es la misma lengua, es el mismo idioma, sí. O sea, las reglas gramaticales son las mismas y la estructura es la misma. A veces es un poco regionalismos y acentos muy marcados, pero mucha gente dice, ay, es que luego ni se entienden. Pero sí hay entendimiento, nada más es cuestión como de adaptarse un poco a las formas del otro lugar. Ajá. Oye, maestro, ¿y quiénes han sido tus profesores más importantes de náhuatl? Pues el primer profesor que tuve fue el maestro Roberto del Faro Texcoco, que también es de allá de Santa María Tecuanulco, pero quien me ha influenciado de una forma muy grande, y no nada más a mí, sino a mucha gente en la región, incluida mucha gente nahuablante, es el maestro Juan Pichardo Rubí. Él no es de acá propiamente, texcocano, pero llega a vivir aquí desde hace mucho tiempo. Y de ahí en fuera fue otro, la gran médico tradicional y una de las últimas médicos tradicionales también, Fausta Linares Clavijo, y pues la familia Linares de allá de Santa Catarina del Monte. Para mí han sido una gran influencia y casi como una segunda familia. Wow. Porque pues
son muy, muy, muy grandes amigos míos y he aprendido mucho con ellos, ¿no? De medicina, de tradicional, tal vez no tanto como debería, de la lengua, de costumbres, ¿no? Otro gran maestro, que es uno de los maestros con los que estoy más en contacto actualmente, es el maestro Hermilo Herrera, igual de Santa María Tecuanulco, quien está muy, muy activo ahorita en clases. Oye, entonces, pues la meca de los profesores es allá, ¿no? Santa María Tecuanulco. Allá todavía, supongo, la gente habla náhuatl de manera regular. En general, en toda la zona de la montaña de Texcoco. Quizá no tanto Tecuanulco, donde he visto que se preserva más o se usa más de forma cotidiana, es en Amanalco. Wow, o sea, las personas ahí se comunican en náhuatl. De vez en cuando, sí. Pero todos estos pueblos de la montaña, Amanalco, la colonia Guadalupe Amanalco, que ahí sí creo que sería cuestión de checar bien el dato, pero no sé, como un 80% de la gente habla náhuatl. Wow. Santa Catarina del Monte, Tepetl Ixpa, ya le quitaron ese nombre, pero así se llama. No, a Tepetl Ixpa o Ayahualcalco. Y sí, básicamente estos cuatro lugares. Sí, 4, ¿verdad? Sí. Sí, ahí es donde está todavía las últimas reminiscencias del famoso náhuatl que llegó a hablar, pues, Nezahualcóyotl, ¿no? Ahí está todavía. Y pues muy, muy olvidado, ¿no? Tú mencionabas esta cuestión de la pena con la gente, y es muy importante mencionar que aquí en toda la región, la parte baja de Texcoco, se hablaba el náhuatl en muchos de los pueblos, ¿no? En Coatlichan, en Huexotla, inclusive los pueblos que están más al norte, cerca de Papalotla, había gente que hablaba náhuatl. Y si uno habla con la gente grande de ahí, les pregunta a uno si sus abuelos lo hablaban, y sí lo hablaban en atenco también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al menos en la zona de la montaña de Texcoco, cerca de los años 60, 70, llegan maestros expresamente mandados por la SEP para prohibir la lengua. Y lo que hacen es que pues empiezan a violentar a los niños, ¿no? Si los escuchaban hablando el náhuatl, pues les aventaban cosas, les pegaban con varas, o sea, expresamente la SEP como institución tuvo que ver, y esto es muy importante que se diga públicamente, porque la SEP tiene una deuda enorme, y no nada más con el náhuatl. Hablando con gente de otros pueblos, en Oaxaca, por ejemplo, o en Veracruz, esos mismos maestros, también mandados por la SEP, iban a las escuelas a prohibir el que se hablaran las lenguas originales. ¡Ah, qué fuerte! Sí, así es. Entonces, esto tiene un impacto político muy fuerte ahora, y es de vanguardia, porque justamente una de las últimas directoras de la SEP era texcocana, ¿no? Sí. La maestra Delfina. ¿Qué está haciendo la SEP ahora para que las lenguas originarias se recuperen? Y es una pregunta que hago al aire al público y a quienes estén escuchando esto. Y también, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿no? para aprender nuestras lenguas? Porque pensando en esta cuestión, si el camino de la SEP hubiera sido darles pervivencia, tú y yo estaríamos hablando en náhuatl ahorita, sí, o en español también, seríamos, ¿no? Bilingües, seríamos bilingües, español. Trilingües, ¿no? Inglés, náhuatl, español. Pero no, entonces creo que también en ese sentido, al menos yo personalmente, siento que tengo como una responsabilidad como texcocano y como mexicano, pues de aprender y difundir, maestro, porque no solamente la estás aprendiendo, nos estás mostrando por medio de tu trabajo audiovisual esta realidad y la belleza. Y yo realmente reitero, amigo, yo admiro ese esfuerzo que estás haciendo, porque creo que eres el único youtuber que yo conozco, cuando menos, seguro que hay más, pero eres el único que yo conozco que está preocupado por esta parte, y deberíamos ser más, ¿no? Es algo muy padre y es algo muy de admirar, reitero. Yo te felicito, amigo, y créeme que esa es una de las razones por las cuales yo te pedí así, con todo este cariño: oye, Edgar, permíteme que se sepa esto más, porque tampoco es que su canal no tenga movimiento. Tienes videos muy exitosos, como por ejemplo el que hiciste, maestro,
en las reminiscencias del lago de Texcoco, que muchos de nosotros ignorantes, me incluyo, creíamos que ya no existían ni gota de agua. Y resulta que sí hay lugares donde está el agua del lago, de lo que fue el lago. Cuéntame de ese video y cómo llegaste a ese lugar. Pues fue muy curioso. En buena parte era como para hacer contrapeso con todo lo que se decía en nuestras partes del estado acerca de nosotros, ¿no? Y del lago. Entonces uno de nuestros amigos en fotopaseos, Texcoco, conoce a otro amigo que vive cerca del lago y van a hacer un fotopaseo al lago. Y me acuerdo que yo estaba en Veracruz cuando vi eso y dije, no, tengo que ir a ver el lago, estaba impresionante. Yo tampoco no lo conocía, porque ya están en unas partes de Atenco muy, muy alejadas, ¿no? Y es impresionante llegar y ver pues todo el agua que hay, ¿no? Yo me quedé anonadado cómo llegábamos en las bicis y veíamos así como volaban los patos y un montón de aves y un montón de fauna, o sea, se veía muy, muy vivo el lugar y lo contrastabas con esa imagen horrible que ponían en Facebook de una riel de ferrocarril todo lleno de basura y un charco y así como de, pues es que también no somos culpables de no saber, pues porque nuestras mismas autoridades y el mismo sistema educativo pues no nos ayuda mucho a comprender quiénes somos. O más bien nos venden una versión de los hechos, ¿no? Como sí. Tú decías ahorita. Ellos, políticamente hablando, tienen un proyecto y entonces es lo que muestran. Pero tú hiciste justo lo contrario, maestro. Dijiste, a ver, les voy a mostrar que sí existen, ¿no? Y nos callaste la boca a muchos, porque yo insisto, yo era de estos ignorantes en el tema que decían, el lago no existe. No hay lago, no hay nada. Y resulta que hay un buen de cuerpos de agua, ¿no? Sí, bueno, por ahí otros compañeros y amigos, los de CR Comunicación, también sigan su canal, está ahí en YouTube y en Facebook. Hicieron un video de un dron en el aeropuerto hace como 2 años. No sé si eso fue legal, pero en el aeropuerto que ya cancelaron. Y estaba todo lleno de agua. Todo lleno de agua. Buscan el video, está ahí en las redes. Entonces, pues obviamente por eso tuvo un poquito de vistas ese video, porque había un conflicto muy fuerte respecto al lago, ¿no? Y ese aeropuerto. Sí, elegiste un tema polémico y de actualidad en ese momento, ¿no? Y fue impresionante porque en ese video entrevistas a este chico donde platica la historia, ¿no? Sí, justamente. Pues este chico es igual amigo y vecino de allá, de Atenco, ¿no? Y nos platicaba de cómo en la época de sus abuelos, pues estaba súper vivo el lago, ¿no? Había producción y hay todavía producción, que eso es lo más importante. Quizá hablar de todavía lo que se produce en el lago. Se produce guauzontle, no sé si todavía produzcan cestería de Tule, habría que ver. Pero creo que sí, uno de los productos más interesantes que está cada vez en más desuso es el guauzontle. Y pues ya en muy pocos lugares lo venden, ¿no? Pero el que venden a veces lo traen de ahí de la parte del lago, otro lo traen del poco lago que queda en Zumpango, pero es un producto alimenticio muy importante que sería bueno que siguiéramos como consumiendo. Otro de los productos que tiene el lago con un alto valor alimenticio es el alga espirulina, el teocuitlatl. Y tengo entendido que llegaron los japoneses en cierto año y se lo llevaron para ellos producirlo. Entonces era muy terrible cómo este proyecto de este aeropuerto de Peña Nieto iba a acabar con todo eso, ¿no? Porque uno, es un cuerpo de agua que se requiere para regular la temperatura de la zona. 2, imagínense cuántos millones de años no existió ese lago, o miles de años. Cuántas aves y fauna no vivía ahí, y solo por hacer un aeropuerto destruir todo eso, ¿no? Es desequilibrar totalmente pues, los sistemas naturales, ¿no? Entonces sí es muy interesante. Deberíamos de ir un día y hacer un reportaje. Estaría padre, yo me apunto. Y nada más para clarificar, amigo, el guauzontle, según entiendo, corrígeme si estoy mal, es los huevecillos de un mosco. Así es. Y los huevecillos de un mosco son alimento. Son como, por ejemplo, los escamoles, que son huevecillos de hormigas. Y a lo mejor alguien dirá, ¿y eso se come? Por supuesto. Y es un plato delicadísimo y carísimo. O sea, comer guauzontle no es cualquier cosa, es algo muy delicado y caro.
Y lo mismo comer escamoles, que reitero, son los huevos de los moscos y los huevos de las hormigas, ¿vale? Pues definitivamente hay que ir al lago, amigo, porque hay que preservar y sobre todo yo creo que este trabajo de mostrarnos lo que hay. También vi otro video que hiciste en unas cuevas. Cuéntame del video de las cuevas, fue impresionante. Sí, no, y no deja de ser impresionante. Toda esa zona. ¿Qué zona es, hermano? Es la parte que está entre Papalotla y Tepetlaóstoc. Lamentablemente, todos estos proyectos que trajo el aeropuerto siempre hablaban de la cuestión del lago, pero nunca hablaron, o muy pocas veces se habló de las minas. Entonces, no sé si recuerde el público que hay una capa en ese aeropuerto ahorita abandonado, roja. Pues ahí se llevaron gran parte de los cerros que hay en la región y en muchas otras regiones. Entonces, muchos de estos cerros tenían cuevas con vestigios muy antiguos, vestigios de la época teotihuacana, que pues los vendieron, estos cerros, y los convirtieron en minas y los destruyeron. Todo. Entonces, podríamos hacer un programa muy grande al respecto de esa zona y de ese tema, porque para la gente que sea de Papalotla y de Tepetlaóstoc, hay una pequeña colonia que se llama Tultecateopan, y cerca de Tultecateopan está este cerro con cuevas, es un cerro más o menos grande. Resulta que Tultecateopan fue un lugar donde vivían la gente tultecatl y pasaron varias cosas históricas ahí muy importantes, entre ellas cuando Maxtla mata, cuando muere el padre de Nezahualcóyotl, Maxtla manda a decir que él es como el dueño y señor de todas las tierras ahí en Tultecateopan. Entonces, Tultecateopan quiere decir en el templo de los tultecas, el templo sagrado de los tultecas. Cerca de ese templo está este cerro de las cuevas. Entonces, nosotros, al menos desde nuestra línea de estudio de tradición oral, sabemos que el Chicomostoc, estas 7 cuevas de donde vienen los pueblos que van y pueblan casi todo el territorio, no es un lugar mítico, ni un lugar en específico, sino que cada ciudad tiene su Chicomostoc. Entonces, este Chicomostoc de Tultecateopan, de este templo sagrado de los tultecas, que tiene más de 2000 años de antigüedad, eran esas cuevas que vendieron al aeropuerto y que destruyeron. Entonces la gente de allá de Papalotla cuenta que cuando eran niños iban y pues había una gran cantidad de vestigios arqueológicos y que tenía una forma más o menos similar al dibujo de Chicomostoc que uno puede encontrar en el Códice Ixtlilxóchitl, ¿no? Entonces, aparte de tener esas cuevas, arriba todavía hay basamentos piramidales con pisos. La última vez que fuimos para hacer ese video vimos que ya había habido saqueo, ¿no? Entonces se ve cómo están los tlateles, los cerritos. Habían escarbado y se ven los pisos de estuco, ¿no? En otras partes que se llevó la máquina, el cerro, se ve como desgajó parte del zacuali, del basamento, y están ahí los adobes. Entonces, todo México es un sitio arqueológico. O sea, lo hemos visto con la cuestión del Tren Maya, ¿no? O sea, tantito sacan algo y hay ciudades, ¿no? O estos trabajos que han hecho con esta tecnología nueva de LIDAR, que hay ciudades enormes, ¿no? Debajo de selvas o de bosques. Entonces, muy lamentablemente, debido a los proyectos, a los megaproyectos, muchos de estos lugares pues, terminan totalmente destruidos. Otro de estos que voy a mencionar, este va a ser un video un poco polémico. Venga, hagamos polémica. Porque muy poca gente habla de esto, es todo lo que destruyeron para hacer Patio Texcoco. Haciendo un paréntesis, Patio Texcoco es una gran plaza, es la plaza más grande que tenemos en Texcoco y es la que va rumbo a Xocotlán, ¿verdad? Ajá. Rumbo hacia el Molino de Flores. Uh-huh. A un lado del Panteón de Sila. Bueno, resulta que Sila es un nombre náhuatl, Silan, y este nombre corresponde a las construcciones que eran del padre de Nezahualcóyotl, de Ixtlilxóchitl. Le llaman ahora los palacios de Ixtlilxóchitl, pues ahí estaban. Entonces todo ese gran terreno donde está Patio Texcoco era parte de ese sitio. Recopilando historias, platicando con un albañil que trabajó en esa obra, me cuenta cómo encontraron una gran cantidad de piezas arqueológicas de varias partes del país, me contaba este señor. Cosas de jade mayas, algunas de estos
perros xoloscuincles de las culturas del norte, allí estaban, pisos de estuco, mucha construcción, y pues para que no les estorbaran en la obra, esto fue textualmente lo que me dijo este señor de Papalotla, por cierto, los de la obra mandaban a tapar todo eso o a echarle cemento. Entonces gran parte del legado histórico se ha ido por pues proyectos de construcción. La propia ciudad de Texcoco tuvo ahí una disputa muy grande, más o menos por 2010, 2011, si mal no recuerdo, cuando estaban haciendo un proyecto ahí en la comercial esta del centro, ¿no? Ahora Soriana. Ajá, justamente. Sí, pues de hecho ahí ves que hay una parte clausurada. Sí. Hay una parte clausurada y que definitivamente ahí sí no tocaron nada. Sí, justamente. Bueno, resulta que toda esa zona de ahí era parte del Güey Teocalli, del templo mayor de Texcoco y de todos los templos que estaban alrededor, todos los Tzacualtin. Entonces, cuando empiezan a hacer todas esas excavaciones, empiezan a salir una gran cantidad de piezas. Paran la construcción, hay un problema ahí entre los particulares que querían construir, si mal no recuerdo iban a hacer un Coppel en esa esquina donde ahora hay una está vacío. Está vacío y hay puros murales. Hay murales y nadie ya construyó nada. Sí. Así. El arqueólogo Gustavo Coronel empieza a encontrar una cantidad enorme de vestigios muy importantes, porque resulta que la ciudad de Tetzcoco, ahora llamada Texcoco, era más, tenía el Güey Teocalli más grande de la zona, era más grande que el de Tenochtitlan por unos cuantos escalones. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Pues de que esta ciudad tenía construcciones tan importantes enormes, o más grandes que las que hay ahorita en México, Tenochtitlan, ¿no? Entonces, toda esta zona de Juárez, toda esta parte de Juárez está lleno de todo eso. Y si te das cuenta, hay un montón de tiendas que ya remodelaron, se ve que hicieron excavación. ¿Qué salvamento arqueológico ha habido de eso? ¿Qué nos han dicho? Nada. Entonces, gente, si ustedes tienen predios por ahí, registren lo que encuentren. El INE no les va a quitar su predio si encuentran piezas arqueológicas. Ustedes pueden registrarse como quienes resguarden esas piezas. El punto es que pues sigamos rescatando la cuestión histórica para saber quiénes somos, porque hay tesoros muy grandes, y no me refiero a tesoros de oro y plata, sino tesoros arqueológicos muy importantes en toda nuestra zona, no nada más en Texcoco Centro, en todo lo que comprende lo que le llamamos Aculhuacán, desde Teotihuacán hasta los Reyes Acaquilpa. Pues hay una gran cantidad, ¿no? de tesoros arqueológicos de muchas épocas históricas, no nada más de la época de la invasión española, sino prehistóricos inclusive, ¿no? Recordemos que Texcoco se considera la Atenas del mundo prehispánico, es decir, las mentes más brillantes estaban aquí, los artesanos más que hacían cosas más hermosas estaban aquí, la cuna y la meca del conocimiento estaba aquí. Entonces pues nosotros finalmente somos parte o somos herederos y tenemos que tomar responsabilidad, como bien lo dices, mi querido Edgar. Creo que es algo muy padre que tú estás haciendo, muy encomiable, ya lo repetí muchas veces, pero pues es que no importa, no me canso de decirlo, que es algo tan importante lo que estás haciendo. ¿Y qué viene? ¿Qué planes tienes a futuro en tu canal, Edgar? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Hacia dónde va tu canal? Bueno, ahorita lo que viene es una serie de videos hablados 100% en náhuatl, con maestros y maestras de la montaña de Texcoco, y también nosotros, algunos integrantes de la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl de Texcoco, estudiantes que somos, porque no tenemos material que esté 100% hablado en náhuatl, ¿no? Solo algunas frases. Entonces ya hay algunos videos de eso con el maestro Emilio y algunos compañeros y compañeras, pero van a seguir porque van a hablar justamente de cómo era la vida antes en la montaña, porque es muy interesante ver que muchas de las formas que podemos llamar prehispánicas, la gente grande de los pueblos, gente de 70, 80 años, la vivió, ¿no? Hay mucho conocimiento que queremos transmitir, no nada más yo, sino pues los maestros, y es a través de estos videos.
Otro es, he estado participando en algunas festividades en la Huasteca, festividades sagradas de peticiones de lluvias. Hice este contacto con Miguel Ángel de la Cruz, que él es teciutécatl, granicero. Para los que no sepan, los graniceros son son los ofrendadores de Tlaloc y Xalchitlicue. Ellos le piden directamente a ellos el agua en muchas festividades. Y resulta que este chico de la Huasteca veracruzana, a 10 horas en camión de aquí, me dijo que todo su pueblo era de ascendencia texcocana, que ellos saben por tradición oral que llegaron la gente de aquí de Tetzicoco en la época de Nezahualcóyotl. Y fue muy curioso cuando nos encontramos, ¿no?, en redes sociales. Entonces hemos estado haciendo trabajos de peticiones de lluvias. Y lo que sigue es hacer un pequeño documental al respecto de ese vínculo que se ha establecido ahorita entre Texcoco de nuevo y la Huasteca en la cuestión ritual del agua, justamente. Y continuar con el curso de náhuatl, que ahorita entre la vida diaria y seguir haciendo videos no he podido darle tanta continuidad, pero es darle más continuidad justamente a las clases en línea de náhuatl. O sea, ¿ya tienes alumnos tú como profesor, Edgar? Pues no está hecho como para que yo sea maestro, yo me veo más bien como un hermano del conocimiento, en el cual pues a mí me sirve para repasar y pues para poder generar interés en la gente que lo quiera aprender. No he empezado a dar clases en Zoom porque no tengo todo el tiempo, pero sí tengo esta idea de seguir con estas clases en videos, ¿no?, que se van subiendo a los canales. Sí, finalmente hoy el mundo virtual nos permite pues tener una fuente inagotable de conocimiento. Es algo padrísimo, a mí me encanta y por eso lo hago también, por gratitud, porque yo todo lo que necesito saber, o muchísimas cosas que necesito saber, las busco y alguien ya las tiene en YouTube. Y generosamente, porque creo que quienes hacemos esto, pues sabemos que nunca vamos a lo mejor, o bueno, tal vez es un poco pesimista, pero no creo que logremos llegar a números como de los que hablan de chismes, ¿no? O algunos otros contenidos que francamente tal vez no sean tan importantes y bueno, pues que son populares, ¿no? Al final de cuentas son populares. No lo hacemos por dinero, Ed. No lo hacemos por fama propiamente hablando. No lo hacemos a lo mejor por obtener algo, pues no sé, alguna otra cosa. Lo hacemos porque nos nace, porque nos divierte, porque yo te decía, a mí me divierte mucho hacer videos, me divierte grabar, me divierte editar, me divierte subirlos, me divierte comentarlos. Pero sobre todo, yo creo que al igual que yo, amigo, sabemos que estamos aportando algo. No basta quejarnos, y es algo que he comentado con creo que todos mis invitados. No es solo quejarnos, no es solo identificar el problema, porque si identificas el problema y no haces nada, eres parte del problema. Sí, justamente. Necesitas identificar el problema y dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es ser parte de la solución. Y en este caso, por ejemplo, amigo, el que tú estés rescatando toda esta historia y sobre todo haciendo un énfasis en el rescate de la lengua originaria de nuestros antepasados, el náhuatl, es algo maravilloso y que aporta mucho y que tal vez ni siquiera tú mismo, Edgar, sabes hasta el momento, hasta este punto, qué tan importante pueda llegar a ser eso. No ahorita, en 10 años, en 20, en 30, en 40, pues no sabemos. Y eso es lo más bonito, ¿no? Sí. Que esto queda y es nuestra aportación. Y no sé si te pasa, pero a mí a veces hasta mi esposa me hace burla. Y no es egolatría ni nada, pero me gusta ver mis propios videos. Y yo mismo me critico, yo mismo digo, aquí esto no estuvo tan bien, esto debía hacerlo de esa manera. ¿No te pasa a ti esto? Sí, un poco. Bueno, a veces es como, ya lo edité tantas veces que ya no lo quiero ver de nuevo, ¿no? Pero sí causa interés como volverlo a ver, sobre todo para ver qué puede uno mejorar, ¿no? Y pues sí, mejorar. Sí, definitivamente. ¿Y en la música, Edgar? Pues ahorita he estado de nuevo retomando con nuestro querido amigo Fernando Acuña. Si está viendo esto, también le mandamos muchos saludos. Es integrante de una banda, entre otras cosas, llamada Cicatela. Y pues ya me volví a reintegrar con ellos. Ah, sí. Órale, qué padre. O sea, ahí para tocar. Que no sé, en otro proyecto. No, ya, de nuevo ahí con Cicatela. Entonces es una banda de pop
rock, aquí mayormente Bastante texcocana, y ya vamos a sacar un disco nuevo, esperemos el año que viene, ya en enero vamos a empezar a sacar material grabado recientemente con la nueva alineación. Y hablando también de la cuestión del canal, está el proyecto de hacer algunas canciones, grabarlas en náhuatl, obviamente tocadas en guitarra, ¿no? Y cantadas. O sea, tipo rockeras náhuatl. No. Perdón. Hay algunas canciones, son canciones sobre todo ¿Canciones tradicionales? Antiguas, tradicionales, sí. No son canciones prehispánicas, no. Yo he estado buscando esa línea, pero no he encontrado nada, sino algunos corridos que se han compuesto acá en Texcoco, que se compusieron en náhuatl, y algunas canciones tradicionales mexicanas traducidas, ¿no? Entonces también es parte del proyecto del siguiente año ya empezar a subir un poco de música así, cantada en lengua náhuatl. Qué padre, amigo. Pues fíjense que sí, también sigan a Cicatela, les voy a dejar aquí el enlace. Son una banda muy buena, muy divertida, muy guapachosa, como música muy sabrosa, muy bailable. Así es así para mover la cabecita y mover el cuerpo. ¿Y ya cuántos discos tiene Cicatela? No, tiene poco que me reintegré a la banda. Creo que solo han sacado uno, entonces digamos que este material nuevo que se va a subir sería el segundo, pero con una alineación totalmente diferente. Pasaron por varios cambios la banda, entonces hay nueva vocalista, hay nuevo bajista y otro guitarrista por ahí, entonces pues es como si renaciera la banda de nuevo un poquito. Pero va a estar bueno, un poco de pop, un poco funkeado quizá. Sí. Pues definitivamente valdrá la pena escuchar ese material y sin duda le mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo a otro querido amigo, al buen Fercho, que también él tiene muchas cosas interesantes por contar, ¿eh? Le voy a proponer si quiere participar en Líderes que hacen la diferencia. Definitivamente él tiene mucho por platicar, es un tipo sumamente inteligente, muy crítico y que sabe muchas cosas padres. Pues mi querido amigo, estamos por concluir este video. Yo de verdad que te agradezco mucho la oportunidad, Ed, que hayas podido pues darnos este espacio, este tiempo para platicar, que nos hayas permitido conocer un poco más de ti, de tu vida, de tus proyectos actuales, de tus proyectos que vienen a futuro. Y no sé si quisieras dar a lo mejor un mensaje de cierre, como tú quieras, o sobre lo que tú haces a las personas que nos ven. Pues yo los invitaría a todos y todas quienes nos están viendo, que supongo que es gente de varios lados, sobre todo si es gente de acá del país, que se interesaran por las lenguas originales, ancestrales que se hablan en su región. No nada más el náhuatl, es una de nuestras lenguas originales, tenemos muchísimas. Entonces, si están interesados en esta cuestión del rescate, a que la aprendan y a que se involucren con la gente grande de sus comunidades, que guardan muchos conocimientos muy importantes que no están en libros, que la academia no los tiene del todo, pero ahí están, y es el último hilo de esa gran línea de conocimientos. Entonces es mi invitación a la gente a que retome la tradición oral y la sabiduría ancestral desde la lengua y la cultura. Qué importante, qué invitación tan importante, y yo la secundo. Y yo creo que tanto Edgar como yo nos ofrecemos, pero en este caso yo hago el ofrecimiento formal. Si alguien de nuestro público tiene alguna persona que a lo mejor yo no he contemplado, pero que tiene una gran riqueza que pueda platicar, especialmente las personas mayores, que son quienes tienen mucho por platicar, y de alguna manera pues tenemos ya la perspectiva de que su tiempo pues ya no es tan largo. Vaya, la vida es impredecible, pero pues su tiempo ya no es, o su expectativa ya no es tan larga, que podamos preservar en un material videograbado todas sus enseñanzas. Yo estoy a la disposición y yo estoy segurísimo que Edgar también. Nada más es cuestión de que nos avisen y pues nos organizamos y listo, ¿no, amigo? Aquí estamos disponibles. Aquí estamos, y me encantaría, Ed, que pudiéramos hacer el video en el lago. Sí, claro. Me encantaría que pudiéramos ir, y también en las cuevas. Sí, hay un par de productores todavía en Atenco que podríamos contactar para que nos hablen un poco. Hay por ahí un chico en Facebook que ya hizo un pequeño documental, pero no importa, hay que hacer más y más difusión. Claro, hay que difundir. No importa que ya haya uno, tendrían que haber miles para que esto no se pierda.
y para que alcemos la voz. Aquí la unión hace la fuerza y entre más hablemos, pues mayores posibilidades tendremos de preservarlo y que se mantenga y que crezca, ¿no? Así es. Sí, la naturaleza es tan maravillosa que nada más basta con que no estemos agrediéndola y solita va a hacer su trabajo, solita se va a regenerar. Pues muchísimas gracias a ti, querido amigo, muchas gracias a quienes han tenido la amabilidad de vernos. Esto fue Líderes que hacen la diferencia con mi querido amigo, músico, historiador, videógrafo y una persona interesantísima, Edgar Ramírez. Gracias, amigo. Tlazocamanti, Tlazocamachilia y Pampanechimitaco, Nican. Gracias por vernos aquí. Nos vemos en la siguiente, hasta luego.